lo que hoy día vamos a ver va a ser el encuentro entre dos mundos. A ver, cuando yo hablo del encuentro entre dos mundos, aquí hago referencia directamente. Ya empezamos con los puntajes. Cuando Europa llegó a América. Cuando Europa llegó a América, cuando muy bien Alonso o Nicolás fue. Yo, No, yo no dije nada. Ya, el Bueno. Nicolás, muy bien Nicolás. Ahora Nicolás ya tiene como 3 décimas la semana pasada. Cuando los europeos llegan a América. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser recordar los aprendizajes de esta unidad, de todo lo que tiene que ver con el encuentro entre dos mundos y lo que ocurre posteriormente. Así que vamos a intentar avanzar un poquito rápido porque es harto y es para que igual nos quede un poquito más fresco lo que hemos visto. Ya, veamos. Resumiendo, partiendo, lo que vimos a principios de año. La edad moderna. ¿Ya? A ver, la edad moderna, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo, Matías? 3 teorías Ya, ¿cuáles son las 3 teorías? de cuando cayó Roma de Occidente, Ya, que es Constantinopla, ya, muy bien. La otra, cuando se descubrió América cuando se descubrió América, ya. y cuando se creó la imprenta. Ya, muy bien, Matías. Son como las 3 fechas que pueden de alguna forma hacer un cambio entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna. Muy bien, Matías. Esa es la fecha que podríamos decir pasa a la Edad Moderna. Descubrimiento de América puede ser, toma de Constantinopla o invención de la imprenta, porque las 3 son un gran cambio para todo. Por ejemplo, la toma de Constantinopla va a hacer que los europeos tengan que buscar nuevas rutas comerciales. El descubrimiento de América, mucho, ya eso ya lo hemos visto. Y la imprenta, que el conocimiento se transmita más fácilmente. Entonces son súper importantes estas 3 fechas. Entonces, como dije, como dijo el Matías, la imprenta ayudó a lo que es el aumento del conocimiento. ¿Ya? Y también hay una nueva concepción de mundo que sería el renacimiento. Volver a lo antiguo, ¿ya? Volver a lo que existía antes de la Edad Media, renacer. ¿Ya? ¿Qué va ocurriendo también? Se van a aumentar el poder de los reyes. ¿Se acuerdan de eso que nosotros lo vimos? Con las monarquías absolutas. ¿De qué país vimos la monarquía absoluta? Vamos. Francia y España. Francia y España, ya bien. Se pueden dejar si no tienen ruido ambiente, se pueden dejar el micrófono abierto, ¿ya? Para que así puedan responder más rápido. Francia y España, ¿ya? Y también va a crecer el comercio. Principalmente, con el crecimiento del comercio va a crecer la clase burguesa, la burguesía. Ya que la burguesía van a ser los comerciantes en un momento que después van a empezar a obtener mucho dinero y prácticamente van a tener más dinero que hasta los propios reyes. Incluso van a llegar a transformarse en prestamistas de los reyes. Pero tenemos que entender que acá nace la burguesía como una nueva clase social, podríamos decir la clase alta. ¿Han escuchado la palabra burguesa alguna vez? Sí. Sí. ¿A qué hace referencia? Cuando hablamos de burgués casi siempre hace referencia a la clase alta. Alta. ¿Ya? Entonces aquí cuando hace la burgués podríamos decir como los que tienen plata. ¿Ya? La gente Profesor, que de alguna forma se hizo millonaria en este momento. ¿Álvaro? que el crecimiento del comercio también está ligado al mercantilismo. Ah, ya, te adelantaste, pero sí. El crecimiento del comercio después se va a empezar a ligar con lo que es el mercantilismo, porque cada país quiere tener mayor dinero, mayor riqueza, aunque el mercantilismo tiene que ver más con que una riqueza equivale a más metales preciosos. Y el comercio va a servir mucho eso, porque si nosotros comercializamos, podemos vender y tener metales preciosos. Muy bien. ¿Ya? A ver, entonces, todo esto va ocurriendo en la Edad Moderna. ¿Ya? Pero un hecho que dijo el Matías que fue muy importante es la toma de Constantinopla. Constantinopla es esta zona, ¿ya? Que prácticamente la toma de Constantinopla por los turcos otomanos va a significar que se van a impedir o van a dificultar el comercio entre Europa y Oriente, que Oriente estaría por acá. ¿Ya? Están los chinos. ¿Ya? Entonces, casi todo lo que pasaba por acá pasaba por Constantinopla.
por este puentecito que está ahí, o también por estas zonas, pero estas zonas estaban tomadas por los turcos otomanos. Entonces toda esta zona estaba dominada por los turcos. Entonces el comercio hacia Oriente era muy difícil, porque la otra era ir por acá. Pero ustedes saben que entre más al norte, más frío. Entonces podríamos decir que era bastante difícil. ¿Ya? Ok, sí. Entonces la toma de Constantinopla, ¿a qué obligó a los europeos? A buscar nuevos caminos. Súper importante eso, que los obliga a tomar nuevos caminos. ¿Ya? Entonces van a tener que buscar nuevas rutas comerciales. ¿Y por qué ¿Ya? no se iban por el sur? Por el sur, ¿por dónde? Por acá. Porque toda esta zona estaba dominada por los turcos, por eso. Todas estas zonas. ¿Ya? Acuérdense que también estaban los musulmanes acá. Entonces no era una zona muy pacífica que digamos pasar por acá. Los turcos tenían mucho poder. Entonces lo único que les podía ir por acá o pasar por África, que ya es complicado, pero tenían que buscar rutas que les conviniera. Ya. Entonces, para aumentar la riqueza de las naciones europeas, tienen que buscar nuevas rutas comerciales. Ya, entonces, les cerraron la puerta para pasar para Oriente, tienen que buscar una nueva forma de llegar a Oriente. Y todo esto, como dijo el Álvaro, está basado en el sistema mercantilista, que como podemos ver en la foto que aparece que está haciendo, ¿qué está contando? Oro. Oro. ¿Ya? Oro y plata, muy bien. O sea, no, acá no hay plata, pero es oro. ¿Ya? Oro y plata son los metales preciosos. Entonces, el país que tenía más oro y plata era el país más poderoso. Entonces ahí los países que intentan hacer, comprar menos y vender más. Y para eso necesitan las rutas comerciales. ¿Ya? Para, por ejemplo, ir a buscar recursos a otros países y después venderlos más caros. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver un poquito de las rutas comerciales que empiezan a surgir. ¿Ya? Los principales países que eran navegantes y que buscaron rutas comerciales son los que se encuentran en la península ibérica, que son España y Portugal. España, que está en naranjo, y Portugal, que está como cafecito ahí, no sé qué colores. ¿Ya? Entonces, estos son los principales países que van a empezar a buscar rutas comerciales. Y principalmente lo que hace Portugal es rodear África. ¿Ya se dan cuenta? Rodean África. ¿Cuál es el problema de rodear África y desde la costa? Irse por ¿Los las piratas? costas? Exactamente, muy bien Álvaro. Los piratas, la piratería acá era lo máximo, podríamos decir, para los ladrones, eran como los asaltantes máximos, porque estaba todo en barco, entonces robar un barco se hacían millonarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? España también quiere tener rutas comerciales, pero la mayoría de las rutas comerciales está dominada por Portugal. Y va a aparecer un personaje que les va a decir a los reyes españoles que quiere hacer un nuevo viaje, que es, en vez Cristóbal de, Colón. muy bien, en vez de dar la vuelta por África a buscar, es seguir por el oeste seguir por el oeste, avanzar por el oeste y darse la vuelta al mundo y llegar a Oriente. ¿Ya? Y este va a ser nuestro ¿cómo se llama? Nuestro personaje, ¿cómo se llama? ¿Personaje? Cristóbal Colón. Colón, que va a ser uno de los primeros exploradores que va a llegar a América. ¿Ya? Y aquí vemos los viajes. ¿Ya? ¿Por qué se quedó? No se mueven los viajes, ¿cierto? No. Ahí están todos los viajes que hizo Cristóbal Colón. El primer viaje, 1492. El segundo viaje, tercer viaje y cuarto viaje. ¿Ya? Cristóbal Colón hizo muchos viajes. ¿De dónde parte? Desde España, principalmente. ¿Ya? Cádiz ahí. ¿Y dónde llega en el primer viaje? Cuba. En la isla de San Salvador, claro, y después pasa por Cuba. ¿Ya? Pero llega a lo que es América Central. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la gracia de Cristóbal Colón? ¿Él supo alguna vez que había descubierto un nuevo continente? No. No. Nunca. No. Él se murió Lo sin supo, saber. lo supo Américo Vespucio. Él se murió sin saber que descubrió un nuevo continente, sino que fue Américo Vespucio, que fue otro explorador
que supo que esto era otro continente y por eso se llama América. ¿Ya? Si no, ¿cómo nos llamaríamos quizá? España. ¿Qué país se llama por Colono, no sé, Cristóbal como algo Colón? así, no sé. ¿Qué país se llama por Cristóbal Colón? España. No, Colombia. Quizá en vez de ser América seríamos Colombia, un país continente. Pero bueno, somos América porque llegó Américo Vespucio, otro explorador que se dio cuenta que somos un nuevo continente. ¿Ya? Y aquí vemos los 4 viajes. Fíjense que siempre Colón llegó, de los 4 viajes llegó a América Central y un poquito que sería América Profe. del Sur. ¿Clarisa? ¿Y América se llama por Américo Vespucio? Sí. Era muy egocéntrico el tipo. ¿Ya? Ya. Conquista de América. Y esto es súper importante porque la conquista se inicia después de que Cristóbal Colón llega a América. ¿Ya? Porque, ¿qué se encuentra Cristóbal Colón cuando llega a América? ¿Se encuentra con tierras vacías o no? No. No, Con ¿con qué? civilización. Con Con civilizaciones. civilizaciones ya armadas, organizadas. Con civilizaciones ya organizadas, armadas, ¿como cuáles? Vamos. Azteca Inca. Aztecas e incas, ¿ya? Y Los había mapuches igual. los mapuches eran un pueblo muy bien porque son pueblos americanos, no tan grandes como civilizaciones que serían los aztecas y los incas, pero eran pueblos sedentarios, ¿ya? Como habían en gran parte de América. No podemos decir que América solo existían mayas, o sea, aztecas e incas, también existían pueblos sedentarios. Por ejemplo, como por así con ustedes lo leímos, que Hernán Cortés, que fue uno de los exploradores españoles que llegó a México, conoció a pueblos sedentarios que estaban en contra de los aztecas, que estaban siendo dominados, y se hizo alianza y por eso también pudo llegar más fácil. Lo mismo pasó con los incas, es decir, habían pueblos que apoyaron a los españoles porque, por ejemplo, los aztecas tenían todo dominado, eran un imperio. Entonces, se vieron como una alianza. Entonces, ya los españoles van a llegar a América de forma independiente. Esto hay que explicarlo. Si usted quería, por ejemplo, ir a América, ¿quién iba a financiar el viaje? ¿El rey o usted mismo? El rey. ¿Los Reyes Católicos? Los reyes católicos nunca financiaron un viaje. Cada persona se financia el viaje solo. ¿Ya? O sea que si no tenéis plata no podéis ir al viaje. No, No. porque la gracia, de alguna forma, lo que hace la corona española, es decir, yo te dejo ir a mis tierras y después yo te doy algunos premios, por ejemplo, que puedas trabajar con los indios y te doy riquezas, pero la tierra es mía. ¿Ya? O sea, si tú quieres ir para allá a conquistar, bueno, yo te doy permiso, pero hazlo con tu plata. No. Entonces, de alguna forma, las conquistas van a ser de carácter privado, pero ¿cuál es la gracia? Es que cada persona que iba era con el fin de hacerse más rico, ¿ya? Porque cuando iban a América, el rey les daba tierras a ellos para trabajar, les daba indígenas para que les trabajaran a ellos. Entonces era como ir a hacer, Igual les daban poder, ¿o no? Cuando ahí al tener tierras, tener claro, les daban dinero poder, ya. y por eso mucha gente que iba a América no eran los que tenían más plata, sino eran los que querían salir adelante. Podríamos decir que no era la nobleza de España, sino que eran las clases hidalgo que se llaman, que eran como que tienen plata y quieren tener altos rangos. Entonces, por ejemplo, van a América, inician la conquista, le ganan, el rey les da indios para que trabajen mediante la encomienda, les da títulos como gobernador. Por ejemplo, Pedro Valdivia, que lo vamos a ver más adelante, Pedro Valdivia era un español que era de una clase noble muy baja, ¿ya? Era un hidalgo. ¿Qué va a ocurrir? Va a obtener al final el título de gobernador de Chile, porque llegó a conquistar. Entonces, la idea de los españoles que llegaban a América era, de alguna forma, ganar plata, ¿ya? Y después y ganar territorio, y ganar fortuna, y ganar títulos, ¿ya? ¿Cuál es la justificación que tenía España para invadir estos territorios? Además que supuestamente eran de ellos, también la conquista se justificó en base a la evangelización, ¿ya? Los europeos buscaban, de alguna forma, evangelizar a los indígenas. De hecho, los reyes católicos, o los reyes, le decían ya, tú vas a América, pero cuando vayas a América,
yo te puedo pasar indígenas para que te trabajen tu tierra, pero a cambio tú tienes que enseñarle la religión católica. Entonces acá es muy importante, porque también la iglesia va a llevar a muchos jesuitas Pero eso principalmente. era la evangelización, ¿o no? ¿Cierto? Sí, la evangelización va a llevar a mucha Profesor, gente a explorar. ¿Ya? La evangelización va a ser clave para lo que es la conquista. Álvaro, ¿esas eran las misiones jesuitas? exactamente, eran las misiones jesuitas. Y hay una película, no sé si la han visto, que se llama La Misión. ¿Ya? La misión se expresa muy bien de cómo se va a llevar la evangelización. Es decir, van a llegar jesuitas, van a llegar monjes a enseñarle lo que es la religión a los pueblos originarios. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, un dibujo de qué sería aquí. Que ¿qué están haciendo acá? ¿Bautizando? Lo están bautizando muy bien. ¿Ya? Entonces va a ser también una justificación de la conquista. ¿Ya? Y aquí también, ¿se acuerdan que vimos que existían dos visiones de la conquista? Que existían unos que decían que eran incivilizados y que había que hacerles la guerra, pero otra visión que decía que había que enseñarles, y esto era mediante la evangelización, etcétera, etcétera. Entonces ahí veíamos la discusión si en realidad había que ir en base a la conquista, en base a armas, porque los indígenas eran incivilizados, o había que ir en base a la enseñanza, enseñarles la religión, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y se acuerdan? Esa era una discusión súper grande en ese tiempo. De hecho, habían debates, el debate del Valladolid se llama, que es un debate de cómo llevar a cabo la conquista, mediante armas, mediante la guerra o mediante la evangelización. ¿Los indígenas son iguales a nosotros o son incivilizados, son bárbaros, que hay que matarlos? ¿Ya? Ese es un debate que se va a llevar a cabo. ¿Ya? Es súper importante que lo tengamos claro. Ya. Uno de los primeros casos que vimos es la conquista de México. ¿Quién fue el que lideró la conquista de México? Fue Hernán Cortés. ¿Ya? Hernán Cortés, ¿contra qué imperio luchó? Contra el Imperio Azteca. Contra el Imperio Azteca. ¿Ya? Muy bien. Ya, a ver, la llegada de Hernán Cortés se ve como lo vieron en El Dorado. ¿Alguien vio El Dorado? Sí. Ya, El Dorado es una película donde se ve esto de la llegada de Hernán Cortés. Hernán Cortés era el malo de la película, ¿ya? Pero prácticamente lo ven como Dios al principio, porque eran tipos que iban a Porque llegan caballo, con los caballos, con armas, con con armas, armaduras. claro. Y los aztecas nunca habían visto caballos, principalmente. Imagínate, llega un tipo montado en un dinosaurio. ¿Sería impresionante para nosotros? Sería su fan número 1. Ya, lo mismo Confirmo. dijeron los aztecas. Lo mismo dijeron los aztecas. Fueron su fan número Profesor, 1 hasta que se dieron cuenta que no era tan así. Álvaro. que Moctezuma II creyó que eran enviados por los dioses, pero ¿quién era él? Él era el emperador del Imperio Azteca. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, le creen, después Hernán Cortés lo lleva preso, después lo mata, y ahí los aztecas se rebelan contra Hernán Cortés y lo sacan prácticamente. Pero fue una guerra bastante sangrienta. ¿Ya? Los aztecas finalmente se rebelan, pero los aztecas también tenían el problema de que no solo estaban luchando con los españoles, sino que estaban luchando contra otros pueblos que también se les oponían a los aztecas. Porque los aztecas, Pero también había otros pueblos que cuando, entre comillas, mataban al rey, no tenían quien los mandara y simplemente caían en la colonización. esos eran las grandes civilizaciones como los aztecas y los incas. El gran problema que tuvieron y cayeron tan rápido es que estaba todo muy centralizado, entonces si caía el poder central, caía todo. Ya, en cambio, por Por ejemplo, eso era tan rápido igual colonizarlos. en cambio los mapuches no era así, estaban bien separados, eran pueblos que salía un líder, salía otro líder, moría un líder, salía otro líder, entonces siempre pudieron hacer mucha lucha. En cambio los aztecas y los incas, cae el poder central y se derrumba prácticamente todo el imperio. ¿Ya? Ese es un problema que tuvieron, pero ellos eran muy organizados. ¿Ya? Pero fueron rápidos de conquistar. Igual no podemos decir que fueron fáciles de conquistar, porque fueron guerras muy violentas. Pero sin embargo, una de las consecuencias, o por qué se murieron tanto, no es por tanto las guerras, sino los malos tratos, las enfermedades, ¿ya? Y la guerra, por supuesto. Ya, la conquista del Perú fue liderada por Francisco Pizarro, ¿ya? Que es el que vemos en esta pintura.
Ya Francisco Pizarro va de alguna forma a llegar a Perú y Perú también se va a encontrar en una guerra civil, ¿ya? Por quién lideraba el imperio, que era Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. Muy bien. Huáscar y Atahualpa como el barco del Huáscar. ¿Ya? Finalmente Pizarro apoya a Atahualpa, después lo toma prisionero y después él elige a su propio líder del imperio inca. Los incas igual se le van a rebelar, pero ya Pizarro tenía totalmente dominado todo. O sea, igual van a caer. Muy fácil. Si se dan cuenta, ni uno llega peleando directamente contra el imperio, sino que se van como infiltrando. Era ¿Ya? peruano. Ya, y después viene la conquista de Chile. ¿Ya? La conquista de Chile, el primero que llega es Diego de Almagro. Diego de Almagro va a liderar una hueste. Las huestes eran como se le llamaban a esos ejércitos Profe, prácticamente privados, eran las empresas de conquista. Catalina, ¿algo que decir? Sí, ¿cómo se llama? El Francisco Pizarro era peruano. No, era español. A todo esto eran españoles. Ah, Pero conquistó el Perú, ¿ya? Podríamos decir que fue el que conquistó Perú. Conquistó el imperio inca. Ya, Diego de Almagro va a liderar Diego de Almagro era amigo de Francisco Pizarro. Claro, Francisco Pizarro se llevó toda la plata del Perú, quedó con los títulos que le daba el rey, y Diego de Almagro dijo, ya, ¿y yo qué? Entonces, ¿qué dijeron los incas? Le dijeron, mira, ¿sabéis qué? Al sur del imperio hay oro. Le Que hicieron quería- como una trampa, ¿no? Eso es mentira. Sí, podríamos decir que le hicieron una trampa, entonces le dijo, ya, llévenme al sur. ¿Y qué hicieron los indígenas? Los pueblos originarios lo llevaron hacia el sur, pero por la cordillera de los Andes, en pleno No, invierno. pero ahí se iban a morir todos. Claro, murieron. Una experiencia muy mala Profe, para ¿es Diego de verdad Almagro. que se congelaban los dedos y después se les caían? No sé tanto, pero yo creo que sí, lo más probable. Porque no he leído sobre eso, pero voy a averiguar. Pero puede ser que se le hayan caído los dedos porque se congelaban, pues si había mucho frío, imagínense a pie pelado. No todos tenían caballo. ¿Ya? Y si se muere el caballo a pie. ¿Ya? Entonces llega Diego Almagro todo, con toda su esperanza de encontrar oro y riqueza, y se encuentra con frío. Y más encima Después los mandan al desierto, ¿no? ¿Sí? Sí, es que ahí va el caso. Llegan a la zona central de Chile y se encuentran con el pueblo mapuche. Y se dan cuenta que han recorrido casi 1000 y tantos kilómetros y no han encontrado ni una riqueza. Y más encima se encuentran con el pueblo mapuche que les hace frente. ¿Qué hace Diego Almagro? Dice, ya me voy de vuelta. ¿Y por dónde se da de vuelta? Dice, ya no voy a caer en la misma trampa de irme por la cordillera. ¿Por dónde me voy? No, pero se va. Por el calor. desierto. ¿Ya? Y después pasa el desierto, ya que es un poquito más fácil que pasar la cordillera. Y se encuentra con que Francisco Pizarro sigue siendo líder ahí. Entonces, ¿qué hace? Le inicia la guerra a Francisco Pizarro y Diego de Almagro muere finalmente. Es triste su final, es como pobrecito. ¿Ya? Como que Pasó todo lo le malo. hacen como trampa y después no. Sí, tiene un final muy triste. ¿Ya? Posteriormente va a llegar Pedro de Valdivia, porque Pedro de Valdivia va a decir, ya, ¿cómo no va a haber nada hacia el sur? Entonces va a iniciar ese recorrido y él se va a ir por el desierto directamente, no va a hacer la misma tontera que hizo Diego Almagro. Ya él se va a ir por el desierto, es un camino difícil, pero va a ir. Y a medida que va avanzando va uniendo más huestes. Entonces finalmente va a llegar y va a fundar Santiago en 1542. Y cuando ya empieza a fundar y empieza a establecerse, se va a iniciar el periodo de conquista de Chile, o el proceso de conquista de Chile, donde Pedro de Valdivia y los españoles empiezan a crear diferentes ciudades a lo largo del país. ¿Ya? Se va a iniciar con lo que es la Guerra de Arauco. ¿Ya? La Guerra de Arauco, ustedes leyeron un fragmento de, ¿cómo se llama el libro? La Araucana, ¿ya? Que va a explicar un poco lo que es la Guerra de Arauco. ¿Ya? La Guerra de Arauco, que es el conflicto entre los españoles y el pueblo mapuche. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo, cierto? Es verdad que Valdivia fue con 15, como con 15 españoles y con 500 de Yanacona. Ese es el Elías. Sí, los Yanaconas eran los indios auxiliares. Sí, fue con súper poco, porque ¿quién iba a acompañar a Pedro Valdivia? Algo que ya había sido un fallo total, o sea, había Profe, sido ¿cómo indios auxiliares? indios auxiliares, los Yanaconas, los que se les conocen son los que
ayudaban o guiaban a los españoles, ¿ya? Se conseguían indios para ayudarlos. No se las conseguían de buena manera, pero por ejemplo, ¿quién guió a Pedro de Valdivia? Los indios auxiliares, ¿ya? Ah, ya. Ya. Entonces, van a haber muchos indígenas en esta guerra que van a apoyar a los españoles, por eso que también los indígenas tenían guerras contra ellos mismos, por ejemplo con los aztecas, ¿ya? Y les dicen yanaconas. Ya, a ver, Pedro Valdivia, sí, como dijo el Matías, ¿ya? Pedro Valdivia va a ir con súper poco hombre, pero a medida que va a ir avanzando se le van a ir sumando. De hecho va a ir con una mujer que era Inés de Suárez, que es su amante en realidad, porque Pedro de Valdivia estaba casado en España, pero En España. tenía a su Sí. amante acá. Profe, esa es que la que después le corta la cabeza a uno, creo que mapuche, y las cuelga, ¿o no? Sí, Las coloca en una plaza. sí. Inés de Suárez, por ejemplo, cuando Valdivia estaba deteniendo una rebelión indígena, ¿qué va a hacer los mapuches? Van a intentar atacar Santiago, ¿ya? Ujú. Inés de Suárez tenía prisioneros a unos mapuches. ¿Qué va a hacer para evitar que de alguna forma los mapuches ataquen Santiago? Les va a cortar la cabeza y tirárselo a los mapuches para que se asusten. Decían que las colocaban como amenaza para que supieran que estaban advertidos que no deberían pasar acá o si no iban a terminar como ellos. Exactamente, era como una advertencia. De hecho, era para evitar que atacaran Santiago. En un principio asustó a los mapuches. Esto todo en contexto de la guerra de Arauco, ¿ya? Pelea que era totalmente. De hecho, la guerra de Arauco va a durar mucho tiempo y el proceso de conquista va a durar menos que la guerra de Arauco, ¿ya? El proceso de conquista va a terminar, ¿se acuerdan con qué batalla? No. La de Arauco. No. Ah, Batalla esa de... de la de Curalaba. Exactamente, ¿ya? Ah, bien. Entonces aquí vamos a ver muy bien que la conquista de Chile va a llegar hasta lo que se conoce como la batalla de Curalaba, porque ahí O sea, para los españoles derrota. Y para los mapuches ganaron. Victoria. Victoria, muy bien. ¿Ya? Alonso. Ya, consecuencias de la conquista. ¿Invento completo? Después en completo, porque siempre doy el ejemplo incompleto, pero bueno. Profesor, Diga. que la guerra de Arauco y después viene el desastre Curalaba o Victoria. Sí. La guerra de Arauco es cuando ya empiezan a pelear y la batalla de Curalaba es cuando se acaba el proceso de conquista. Porque Y ahí ahí ya ganan los mapuches. ganan los mapuches y se establecen. Pero siguen existiendo batallas, acuérdense de los malones y las malocas. Ya, Ujú. Guerra relámpago. claro, muy bien. Consecuencias de la conquista serían, por ejemplo, la muerte de los pueblos originarios, producto de las guerras, enfermedades, los Profe, malos tratos y la encomienda. ¿No? Diga, dice. todas las enfermedades las traían siempre los españoles. Sí, la mayoría de las traían los españoles porque piensan que los españoles ya tenían los anticuerpos. Pero no es que los Ujú. españoles lo hayan hecho de adrede, ¿ya? O sea, no, ya venían con eso, no lo podían evitar. No lo podían evitar y tampoco ellos sabían, ¿ya? Porque ellos ya habían tenido esa enfermedad, pero los americanos no. Entonces, no tenían los anticuerpos genéticamente que antes se habían generado. Ya, eso se lo pueden preguntar a la profesora María José, no cacho muchas enfermedades. Pero claro, no tenían los anticuerpos. Ya, a ver, cambio en la dieta alimenticia, por ejemplo, el caso que les di siempre era el completo, El por eso le puse un tomate, las completo. papas. Mate. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben de dónde nacen las salchichas. No, Son alemanas, ya nacen en Alemania. ¿Y el tomate de dónde es? De América. de acá, de América. De América, muy bien. Entonces el completo sería algo que existió Es como después de una mezcla una mezcla, se llama, podríamos decir que de se conoce como culturas. sincretismo cultural, mezclas culturales. ¿Ya? Completo podríamos decir que el ejemplo de la mezcla entre culturas. Ya tenemos muchas comidas, ¿ya? Pero hay un cambio en la dieta alimenticia de los europeos principalmente porque conocen nuevos recursos como las papas, ¿ya? ¿Qué más conocen?
El trigo, Ya. Cacao. El cacao, ya, muy bien. ¿Y el tomate? frutas tropicales igual, que no hay allá. Plantaciones de azúcar. El azúcar, imagínense los té antes sin azúcar. No, qué malo. Bueno, a mí me gusta el té sin azúcar, pero bueno, Un té sabe horrible sin azúcar, profe. uno se Hartos acostumbra. gustos, profe. Uno se acostumbra. ¿Ya? ¿Qué cosa dijiste, Matías? La alpaca. La alpaca, claro. Ya, pero no Los comían carne de animales alpaca. también, ¿cierto? ¿Ya? Sí, es de América. Principalmente el azúcar se Brasil, Sí, se tropical. planta en Brasil, Colombia, Cuba. las En esas cañas de zonas tropicales. azúcar. Las cañas de azúcar. ¿Nunca escucharon a Celia Cruz decir azúcar? Sí. Ella era cubana. Ahora que sé. Ya. Va a existir una nueva visión del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los europeos van a agrandar su mapa. Antes existían 3 continentes en el mundo, que era Europa, Asia y África. África. Y ahora descubren un nuevo continente. También van a descubrir Oceanía, pero van a descubrir un nuevo continente que es América. Entonces hay una nueva América. visión del mundo. El mundo conocido cambió totalmente. Es como el ejemplo que yo les dije. Si diéramos cuenta que existe vida en Marte, ¿qué haría la embarrada? ¿Ya? Ya. Y también se va a evangelizar a los pueblos originarios. ¿Ya? Y también nos damos cuenta un poco de nuestra cultura. Si nosotros nos ponemos a pensar, América, como América del Sur, la religión mayoritaria es la religión católica. Y esto es producto de la herencia española que tenemos. ¿Ya? Existen otras religiones, pero no tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe muy fuerte lo que es la religión católica, sino que existe lo que es la religión protestante, porque ellos fueron invadidos por los británicos. En la Antártida como continente depende. ¿Ya? Hay algunos que sí dicen que es un continente y otros que no. ¿Ya? Ya, sigamos avanzando. ¿Se dieron cuenta que el completo se movía? Sí. No. Ya, se mueve. Sí, como que gritaba. Ahí está tiritando el completo. Ya, sigamos avanzando. Ya, periodo colonial. Ya, el periodo colonial es el periodo que viene después de la conquista. Ya, se acabó la conquista, ya los pueblos están dominados, o en el caso de Chile, se acabó con la batalla de Curalaba, pero el pueblo no está dominado, pero la zona norte sí. Entonces, comienza el Sí, periodo de o sea, conquista. colonizaron una parte, ¿o no? No completamente, porque ahí... Claro, es que en Chile tengamos en cuenta que ahí no se conocía como un país, sino que era un territorio. Ese territorio, al norte del río Biobío, que actualmente es Chile, estaba conquistado, pero al sur del río Biobío no. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. Ujú. después de la batalla de Curalaba, que es el que vimos, ¿se acuerdan esta canción, cierto? Sí, esa Donde, que... nos donde los mostró. mapuches le ganan a los españoles, Sí. a Loyola le van a ganar, y prácticamente van a destrozar a los españoles. Van a quedar prácticamente 2 vivos, creí que quedaban. No sé si leímos que eran 2 vivos que habían quedado, de todos los españoles que estaban en esa zona. Se va a iniciar lo que se conoce el periodo de colonia. Acuérdense que una colonia es un territorio dominado por otra potencia. En este caso, ¿qué potencia era? España. Españoles. España. Muy bien. ¿Ya? Y con esto va a cambiar la relación de los españoles y los mapuches. Antes se enfrentaban en guerras completamente sangrientas y ahora se van a enfrentar en guerras defensivas, Y guerras parlamentos. relámpagos y parlamentos. ¿Ya? Van a ser diferentes formas de hacer la guerra porque no les conviene a ninguno de los dos pelearse frente a frente, se van a matar entre los dos. ¿Ya? Los mapuches tienen un conocimiento completo del territorio y le dan resistencia mucho a los españoles, y los españoles tienen la ventaja del arma. ¿Ya? Entonces, y además que los mapuches ya sabían cómo controlar, por ejemplo, el caballo, sabían las tácticas de los europeos, de los españoles. Acuérdense también que va a existir la encomienda. ¿Qué era la encomienda? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. Ya, la encomienda era la forma de trabajo de los indígenas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el territorio era del rey de España? América es del rey de España, menos la parte de Brasil. Cuando al rey de España había que pagarle impuestos, ¿se acuerdan?
todos tienen que pagarle al rey de España, tienen que pagarle impuestos. Todos los que viven en América tienen que pagarle impuestos al rey de España. Como los indígenas no tienen plata, ¿cómo pueden pagar al rey de España? Mediante él Trabajándole. trabajando. Le van a trabajar a los conquistadores. Se va a llamar encomienda y no esclavitud porque supuestamente están trabajando para pagarle al rey de España. ¿Ya? Y Pero se les entre comillas, igual es esclavitud igual, ¿o no? en teoría, sí, es como una especie de esclavitud, Porque pero trabajan obligados. obligados, pero el encomendero, que es el español al cual le trabajan los españoles, o sea, le trabajan los indígenas, le tiene que dar un cuidado. Por ejemplo, le tiene que dar Profe, alimentación y enseñar Como, la religión, como, como el señor feudal. Eso. ¿Y profe, ¿y ahora? qué pasa si uno no quería trabajar? Se escapaban. A ver, acá los que no querían trabajar se escapaban. Y lo que pasó mucho en Chile es que los que no querían trabajar se escapaban hacia el sur del río Biobío, al territorio mapuche. ¿Ya? Y acá empiezan a hacer lo que es el mestizaje también. ¿Ya? Y el problema de los mestizos, ¿cuál sería? Pérdida de la cultura americana. Ya, por un lado se pierde un poco la cultura, pero también el mestizo es mal visto por los españoles y también mal visto por los pueblos originarios. Entonces quedaron como en Pero medio, los mestizos son mezcla de... de indígenas y españoles. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante ya. De hecho, la próxima clase vamos a empezar a hablar sobre la pirámide social. ¿Y los criollos, profe? Los criollos son los hijos de españoles en América. O sea, los que nacen en Chile, entre comillas. O Nacen en Chile o en América. ¿no? Sí, que son herederos prácticamente de los conquistadores españoles. ¿Ya? Porque después O sea, hijos son de criollo y criollo papá. son criollos. Ok. ¿Ya? Profesor, Diga. que en pérdida de pueblos originarios, ¿a qué se refiere con malos tratos? ¿El sistema de encomienda? El sistema de encomienda, porque el sistema de encomienda se supone que tenían que tratarlos bien, pero en la práctica eran llenos de malos tratos. No, pero nadie Las- lo estaba vigilando, entonces... Claro, ¿y se acuerdan que nosotros hablamos de la hacienda? Donde estaba el mayordomo. Ujú. Claro, el mayordomo podría haber entrado cualquier cosa. Sí, 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 Catalina, como que no pertenecen a ninguna parte de los mestizos. Muy bien. ¿Ya? A ver, ya, y la administración de la colonia, esto que fue la clase pasada que lo vimos, ¿ya? Que para administrar la colonia, como el rey estaba súper lejos, tuvo que buscar nuevas formas de administrar América. Y para eso creó diferentes instituciones, como el Consejo de Indias, que era el que hacía las leyes para América, la Casa de Contratación, que regulaba el comercio, la Real Audiencia, los virreinatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que el Consejo de Indias hacía las leyes, la Real Audiencia vigilaba el comercio, o sea, perdón, la Casa de Contratación vigilaba el comercio, la Real ¿Qué? Audiencia el juzgado, Estoy en clase. ¿ya? Después Entonces, sigue ciencias, creo. sí, sigue ciencias. Y para finalizar, acordarnos que la hacienda tiene mucha importancia, porque en Chile, principalmente, la economía se va a basar en la hacienda, ya no tanto en las Porque, ciudades. profesor, porque no podían el oro estaba en el territorio mapuche y la hacienda gana importancia porque son grandes propiedades dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Exactamente. Y hasta el día de hoy podemos darnos cuenta que Chile, la mayoría de las cosas que exporta es agricultura, exceptuando el cobre. Pero en ese tiempo el cobre no valía mucho, así que ¿qué sacamos con cobre? El cobre no es tan valioso como el oro. Claro, el vino se saca de la agricultura. Ya. Muy bien. Sí había objetivo que estaba acá adelante ya. ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? ¿Vos? No. Está muy difícil la prueba. No me acuerdo si estaba tan difícil. Pero con el día estaríamos bien. ¿Ya? ¿Qué está haciendo, profe, para no decirnos que está difícil? Sí, sospechas. Igual no estudia. Ya no, pero el consejo de las pruebas siempre es leer bien no solo la pregunta, sino que las alternativas. ¿Ya? Profesor, ¿a qué hora es la Sí, prueba? Profe, ¿tiene Después de que ustedes terminen desarrollo? clase pueden hacer la prueba. ¿Qué cosa? ¿Tiene desarrollo? Sí, tiene una pregunta de desarrollo.
¿Solo una? Sí, una. Ah, ya. ¿Y cuántas Ya. alternativas? ¿Cuántas preguntas son? ¿Me das la respuesta? 16. Ya, mándame un correo y te mando la respuesta. No. Ya. Ya, ¿Qué es esto?